Muy buen, Nika Nash. Estamos en el buen aquí y ahora. Estamos en el programa Tantún Katún, 15 de junio, día 5, Ocelote Jo Li perdón. Reflexiona, medita y conseguirás tus objetivos. Cultiva la paciencia y el control emocional. Desarrolla tu lado práctico. Estamos aquí con Omei. Nos vas a dirigir, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, John. Pues muchas gracias por el enlace y pues sí, un domingo más aquí en el Tantún Catún. Y pues bien, todo bien. ¿Tú qué tal estás, Frank? Buenos días. Bien, observando que estamos en un día Macuil o Celot, que en maya se dice Ho Ish, que es el quinto día de la trecena de Perro. Ah, ok. Entonces, recuerden a los compañeros que nos escuchan que da igual la lengua en que lo diga, puede decirlo en español, chino, ruso, maya, náhuatl, la lengua que quieras. Es el mismo calendario. No cometamos el error común de pensar que porque cambio de lengua ya cambié el calendario. No, no es así. Entonces, tenemos un solo calendario para todo el Anáhuac y para toda la tierra, un solo calendario tolteca. Y hoy toca el día 5, Ocelote. Ya Sinahui nos hizo el favor de leernos los consejos que hay para este día. Estos consejos son de tradición, es decir, aparecen en los textos, en las crónicas y demás. Tanto las que escribieron los nativos como los españoles, porque a los españoles les interesaba mucho este tema. Y pues por eso sabemos qué fecha es hoy y qué significa. Recuerden también que estos son sugestiones, consejos sugestivos para el día. No son dictados sobrenaturales ni nada de eso. Vamos a tener que hacer una campañita para salir de la sombra de la nueva era y de todo esto, todas estas interpretaciones sobrenaturales y mágicas que se están haciendo de la realidad, que en realidad no tienen nada que ver con los toltecas. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece a ti, Omei? Sí, de hecho sí hace falta. Y pues sí, bueno, te iba a preguntar, es Ish, no es Lish, no es L la de No, es inicio, ¿verdad? Es Ish, 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 porque se isla, puede isla, aprender. Ish, sí. Y una cosa es un ocelote y otra cosa es un jaguar, un balam, ¿no? No, cambia solo de lengua. Ah, Jaguares en las lenguas andinas ok. y ocelot en náhuatl y shen. Ish en Se maya. refieren al mismo animal. Claro que especies del mismo animal, ¿no? Ujú, Pero la palabra es genérica. Se ok, refiere, si tú quieres, al género. sí. Sí, y justo mencionas esto hay unos que le llaman la energía del día, ¿no? Y Sí, la verdad es que como esa carga. el concepto es correcto, porque tonal significa energía. Por eso le da nombre al sol. Pero tonal también significa tonali, el sustantivo significa sugestión. Ok, Así que cuando se habla del tonal del día, se dice literalmente la sugestión del día. en el día, Hay claro. una relación entre energía y sugestión en el pensamiento tolteca anahuaca porque se considera que el universo es un tejido sugestivo y justamente la energía es un modo de darse cuenta de las cosas. Energía es conciencia y conciencia es ser sugestionado por la realidad de alguna manera. Sobre esa base, los anahuacas elaboraron todo tipo de predicciones y lecturas. Y bueno, era una sociedad muy dada a ese tipo de cosas. En la actualidad hay que tomarlo con pinzas porque de Anáhuac hay que tomar lo bueno, pero no las cosas que no contribuyen a acrecentar la conciencia. El vivir toda la vida sugestionado por la sombra de tu tonal o pensando en qué fecha será o en qué número es, eso es renunciar a vivir con libertad. Pero si los tonales nos dan un buen consejo, qué bueno. Sí. Sí, de hecho, igual comentarte, ayer asistí a una sesión de las que están organizando Jenny y Moy, Sí, que ahorita no nos van a poder acompañar, a lo mejor se enlazan, ya les pasé el link en un sí. rato, porque ahorita están difundiendo, están haciendo trabajo ahí con el Patoli, y lo que hacen es jugar el Patoli, leer el Chilam, ¿no? El fragmentos del Chilam, y al terminar la sesión, le sacan su tonal, les leen más bien, hay una persona encargada de leerle su tonal. Y yo llegué Claro. un poco tarde ayer ahí con ellos, van a estar en el CENART, del Centro Nacional de Artes, y me leyeron mi tonal, yo ya lo conocía, pero pues ahí me senté a escuchar la sugestión, ¿no? Justamente. Y es interesante, o sea, cuando esta persona pues, ya llevan desde varios meses, ¿no? Trabajando lo de los tonales, trabajando lo del patoli, y vas adquiriendo cierto callo, ¿no? O sea, él me empezaba ahí a relatar lo que leía de las tarjetas y también de la experiencia que tenía de los números, todo el tiempo están sacando tonales
y se va dando cuenta como ciertas características, ¿no? Y te menciona cosas en las cuales te puedes identificar y de ahí te agarra. O sea, es el trabajo de un tonalpoke, que es la persona que lee el tonal, también tiene que ver con eso, ¿no? Con esa sugestión y con ese reconocimiento de símbolos y también de la persona, ¿no? De saber qué comentar y cómo Claro. sugestionar positivamente y Sí, también advertir, ¿no? Ciertas cuestiones que tienen que ver con los tonales, porque también hay que recordar que son 20 signos, pero que también se representan como los pasos de la vida, ¿no? Inclusive del día. Por ejemplo, ahorita estamos en la trecena de perro y tengo entendido que la trecena bueno, el perro en la veintena es el paso del día a la noche, ¿no? Es el horario, hay un horario mesoamericano también, Anahuaca, que creo que no hemos platicado mucho al respecto, pero cada tonal representa un momento en el día, ¿no? Ahorita estamos en un tonal específico del día, ¿no? Entonces son símbolos, son herramientas que podemos trabajar con ellas directamente con el tonal natal, pues, pero también a lo largo del día podemos inclusive estar haciendo Kinam, ¿no? En términos de la connotación de ese momento, de esa hora, ¿no? Entonces son aplicaciones que justamente no hay que volver la rutina, sino más bien ocuparlas hasta donde nos sirvan y desechar cuando ya sean un lastre, ¿no? Porque también las rutinas pueden ser un lastre, ¿no? así es. De hecho, sí, estamos ahora en la hora de lluvia. En un rato vamos a entrar en la hora de mediodía, que es Xochitl. Su mitad es el mediodía natural. Efectivamente, el tonal aplica en todo, desde la hora al día, todo el año en que estamos, el ciclo en que estamos. El ciclo de 52 años tiene un nombre. Los tonales van escalando hasta llegar al sol. El sol de 5.200 años tiene un nombre. Entonces, se trata de un sistema de sugestiones. Yo me imagino que un buen tonalpoke en la antigüedad le decía esto a su consultante, a su cliente, como se le llama. Un tonalpoke tenía y sigue teniendo una función psicológica, que es de orientar a las personas. Eso no tiene nada de malo por sí. Y se usaba el tonal como un elemento de confianza para entrar en la persona, pero en realidad lo de menos ahí es el signo. Lo que importa es la circunstancia de la persona y cómo darle un buen consejo. Tenían una función similar a la de los curas confesores en la religión cristiana, que va a la persona con un problema y bien, lo orientan y demás, o la de los psicólogos de la civilización occidental, que finalmente tienen la misma función, exactamente la misma, sin el nivel espiritual, pero por lo menos tratan de hacer algo en favor del ser humano. Esa es la función del tonalpoke. Creo que vale la pena recuperar esa función sin fomentar supersticiones. Por eso le presté un poquito de atención a esto hoy, porque hoy vamos a tener una lectura relacionada con el calendario y porque todos estos días me has estado escribiendo sobre cómo poco a poco se van mezclando las cosas de Anáhuac y la toltequidad con todo tipo de ruido, de información chatarra que nos llega del exterior o de cosas que se inventa la gente también en el interior y que pueden llamar la atención por un momento, pero el efecto global es que terminan desvirtuando el tema y sobre eso hay que ser cuidadosos. Sí, totalmente. Y ahorita que mencionabas este asunto bueno, y del que yo mencioné de las rutinas, igual platicando con alguien en la semana, me decía que si era posible o que si era normal que se acostumbrara a asistir a terapia, ¿no? O sea, asistir a terapia psicológica ya como una rutina, ¿no? Que realmente no, pues bueno, o sea, el trabajo de terapia, pues es para atender alguna situación en específico y más bien para recapitular, ¿no? Yo lo entiendo también para entenderte un poco, ¿no? Pero Mira, toda la sociedad, llega a ser una rutina también sí, y claro, puede exacto. pervertirse, ¿no? O sea, Cuando se hace rutina empieza a perder sentido. uh-huh. Pero todas las sociedades han tenido una forma de orientar a las personas. También generalmente las sociedades, sobre todo de la antigüedad, tenían enseñanzas que ayudaban a la gente a orientarse a sí misma. Ya no estar dependiendo de consejos ajenos, ¿no? Pero eso se ha ido perdiendo. En la religión cristiana, por ejemplo, la responsabilidad se transfirió a un sacerdote. Así, la persona depende enteramente de lo que el sacerdote le diga y le aconseje. La religión cristiana no estimula que
uno decida por uno mismo, porque siempre está la duda de que si esto es pecado, si se puede hacer, si no se puede hacer, si Dios estará de acuerdo, si el diablo me está orientando. Entonces la gente prefiere ir con el sacerdote y por eso mismo se vuelve una rutina banal de me confieso, pero vuelvo a hacer las mismas cosas, me vuelvo a confesar, el sacerdote me vuelve a dar la solución sin problema ninguno. En otras sociedades existían instituciones similares, pero era un poco más difícil caer en la rutina. Por ejemplo, en Anáhuac, se consideraba que después que una persona confiesa un pecado y el sacerdote confesor, que era un representante de Tlazolteo, por ponerle un nombre, tenía varios nombres esta deidad, el sacerdote confesor lo absolvía, si tú quieres, a través de una penitencia que generalmente era unos pinchazos o algo así. Y si esa persona volvía a cometer el mismo pecado, ya no había absolución para esa persona. Todo lo que hacía la gente era no confesarse hasta el final de su vida. Ya como se iban a morir, se confesaban por todo lo que pasó, porque el sacerdote estaba obligado a darle la absolución, y ahí se iban tranquilos para el otro lado, ¿no? Lo cual también es una manera de acomodarse, y por otro lado tiene el problema de que la gente a veces prefería no ir con el sacerdote para no complicarse, ¿no? Digamos, alguien que tenía un vicio, y si va a buscar orientación, el sacerdote lo absuelve y le manda un castigo o algo y lo absuelve, ya después no puede volver a caer en el vicio, porque si no se va a buscar un problema con Tezcatlipoca y así, ¿no? Luego, cada sociedad ha tenido sus mañas, cada sociedad ha tenido sus salidas, sus recursos de orientación. Creo que la que más está usando de esos recursos es la sociedad actual, hasta donde yo conozco, porque la función del guía espiritual ha perdido sentido espiritual, se ha vuelto completamente laica con el pretexto de una investigación científica de la psiquis y demás. Con ese pretexto, en realidad se han perdido muchos conocimientos de muchas técnicas, muchas formas de tratar con el prójimo. Yo he tratado con cientos de psicólogos y la verdad te puedo decir que no tienen idea de lo que significa la conciencia. Así, te lo digo. No por el hecho de estudiar esa carrera no significa que entiendas cómo se mueve la conciencia. Hay hippies en la calle tirados ahí en una esquina que saben más de ese tema. Sí. Una de las cosas que uno aprende en el camino tolteca es a tener humildad en ese sentido y darse cuenta de que no por ir a una academia ya tienes a Dios agarrado por la barba, ¿no? Sino que hay ciertas experiencias en la vida que son necesarias para ponerte en los zapatos del prójimo. Yo he visto también que la psicología moderna, sobre todo la que se desarrolló ya desde finales del siglo pasado, prácticamente fomenta los problemas, porque finalmente es un modo de vida del psicólogo, ¿no? Sí. No estoy hablando en general. Hay de todo en este mundo. Hay gente muy profesional y gente que lo sabe hacer muy bien. E incluso existe gente que todavía tiene esa visión, vamos a decir, mística en el sentido correcto del término, que tenían los antiguos confesores, ¿no? Y es de ponerse en el pellejo del otro realmente, y no simplemente recitar un conjunto de dogmas científicos, ¿no? Con esto no estoy menospreciando la función del psicólogo y de cualquier persona que dé una consulta espiritual. Esa función es necesaria en la sociedad, pero también hay que decirle a la gente que sean responsables. ¿Okay? Hay que enseñarles a ser responsables, enseñarles que los problemas no son asunto del diablo y tampoco son asunto de que soy débil y por eso no. Tú haces lo que tú quieres y que las soluciones no consisten en quedar bien con un Dios, no va por ahí, ni en quedar bien con un psicólogo. ¿Ves? Porque una de las funciones del psicólogo generalmente es coaccionar al otro para que quede bien conmigo, y pues así lo voy orientando, ¿no? Pero eso no resuelve el problema, solo atenúa el síntoma. Exacto. Eso solo acalla el síntoma. El problema real es la falta de responsabilidad. Y en eso hay que insistir. Sin embargo, eso es una palabra complicada, rechazada. Tú pones responsabilidad en un foro y todo el mundo se calla o se va para otro lado. La cultura moderna no quiere esa palabra. Vicente, qué bueno que te veo ahí. ¿Qué dices? Pues un saludo cordial para ti, Frank, para Omey, Chignawi, Moni, también para Moy, Jenny y bueno, todas las toltecas que se conectan hoy día, que pues bueno, en México se celebra el Día del Padre, entonces pues una felicitación para aquellos que pues lo son, ¿no? Y que guían, iluminan los caminos de los pequeños. También pues para los que ya partieron al Mictlán, pues siempre en nuestros corazones.
y aquellos pues, que van a hacerlo, pues también a la preparación que implica, ¿no? Me hace recordar justamente los huehuetlatolis que vamos a compartirles para que los conozcan también y los repiensen, ¿no? Y vienen los consejos del padre a los hijos, de la madre a los hijos, de Sí. los abuelos, te oínan, ¿no? En este caso, que pues forman parte también de nuestro legado y que pues estos grandes padres, ¿no? Pues nos legaron también estos libros sagrados de los cuales pues, hacemos lectura aquí en Tantún Catún y pues también tienen ustedes oportunidad de hacerlo a través de las páginas, ¿no? Del movimiento iglesiamaya.com, ¿no? También Iglesia Tolteca y sus publicaciones. Entonces, pues vamos a ir compartiendo más material, ¿no? De lo que nos negaron nuestros padres. Hay quien, pues desde muy joven, ¿no? Perdió al padre o fue por los cigarros, este, pero pues siempre estos padres, ¿no? A veces son nuestros tíos, a veces, nuestros hermanos mayores. Entonces, pues también, ¿no? Estos consejos y demás, pues los legaron en estos textos como los huehuetlatolis, como en el Almaj, como en los chilames, en el Popol Vuh. Pues más allá de la creación física, pues también esta creación, esta herencia cultural, ¿no? De la que tenemos, así que pues un fuerte abrazo y pues listos acá para pues seguir en el camino tolteca. Un Gracias, abrazo. Vicente. Voy a puntualizar algo de lo que dijiste, porque quizás le interese a alguien. Efectivamente, bueno, los huehuetlatolis, ustedes saben que son un texto sagrado, digamos, en el sentido anahuaca de la palabra, de origen náhuatl. Náhuatl probablemente es un texto antiguo, pasado después al náhuatl y de ahí traducido al español o lo que sea. Y tiene, yo creo que en total más de 100 páginas dedicadas a relaciones entre padres e hijos. Varios capítulos que explican los hijos por edad y los padres también por edad, incluso antes que sean padres. Son una serie de consejos y de reflexiones bien interesantes que debería conocerse. Es una pena, pero esos libros han sido traducidos de manera muy poco emocionante. Y entonces, pues, prácticamente no se leen, ni se conoce que existen, pero son parte del canon sagrado de Anahua y es un deber nuestro darlo a conocer. Fíjate que de haberme dado cuenta de la fecha, quizá hubiera traído una lectura del huehuetlatolis referente a los padres. Pero bueno, se nos pasó. Sí. Sí, Sí, no, pero aunque creo que tiene sentido también, ahorita que lo mencionaba Vicente, porque quien te transmite el calendario, quien te transmite la primer guía, pues son tu núcleo familiar, ¿no? Son tus padres, sí, los que están en tu entorno, ¿no? Que quizá alguien también nazca sin esas referencias, ¿no? Por cuestiones de la vida, pero pues desde que, pues sí, el padre y la madre son los que están ahí guiando, ¿no? Entonces creo que también las instituciones como la calendárica, como los sacerdotes, las religiones, la educación, ¿no? Que te da el Estado también, pues es la referencia, ¿no? Y creo que se corresponde con el día también, es interesante verlo de esa manera. Y la sugestión, ¿no? Porque al final también los padres te sugestionan para moverte en el mundo, ¿no? Y te dicen, te dan tus parámetros morales, tus parámetros éticos, ¿no? Te dan la primera guía. Y la calendárica, pues viene a ser el estudio que hacemos nosotros, la difusión que hacemos, pues es también para retomar los valores que en algún momento funcionaron en ciertas sociedades y retomarlo, bueno, porque es un principio tolteca, ¿no? Igual en los Huehuetlatolis dice, si encuentras algo que funcione en cualquier lugar del mundo, claro. tráelo para acá y porque Sí. no tengas el prejuicio de que si es de otro lado, si es ajeno, lo rechaces, sino más bien si funciona, tráetelo. Si no funciona, si no tiene sentido, pues ¿para qué, no? Entonces esto la verdad sí funciona, lo hemos visto porque lo llevamos día con día, ¿no? Estamos al pendiente de las fechas y tiene una función sugestiva interesante que nos puede ayudar, ¿no? Ya que lo mencionas, aprovecho para compartir con los compañeros un principio que nos guía dentro del movimiento tolteca, específicamente a la iglesia tolteca. El principio es, por un lado, nosotros no somos sincréticos, es decir, no importamos ideología de ningún lado. ¿Ok? Ideología nahuaca y sobra, y apenas estamos levantando la punta del velo. Pero por otro lado, tampoco somos fundamentalistas. Así que cualquier cosa que funcione, como este mismo medio, porque nos estamos comunicando, aunque sea de una cultura no anahuaca, pues lo aceptamos encantados de la vida, no tenemos problemas. No sincréticos, no fundamentalistas. Esto hay que enfatizarlo porque, bueno, generalmente lo que
vemos en los grupos de búsqueda de las raíces es justamente lo contrario, mucho sincretismo y mucho fundamentalismo. A mí llegaron una vez a la escuela a sabotearme una clase, un grupo de gente que está ultranacionalista, pero venía un auto japonés. Así que para lo que les convenía sí usaban recursos. No quería que yo diera la clase en náhuatl, pero no sabía náhuatl. Digo, en español, no conocía ninguna lengua nativa, pero no quería la clase en español porque estas cosas. También me encontré con un grupo en Morelos que decía que un extranjero no puede tocar piezas. Yo estaba en ese momento ayudando a organizar piezas en un museo abandonado que había allá en Morelos y me llegó la gente de Mariano Leiva y decía, un extranjero no tiene derecho a tocar. Cabrón, tú quieres las piezas para venderlas, que es muy diferente, que a eso te has dedicado durante años, ¿no? A eso, ahí sí se le puede dar a los extranjeros, te dan dólares. Pero bueno, el caso es que el caso es que bueno, entramos hoy en un tema que es medio complicado, como no vinieron las lectoras, no vino Mónica para hacer la introducción, ni Jenny. Si te parece, empezamos. ¿Ya quieres leer tú? Pues sí, yo me aviento la lectura, ya la tengo por aquí. Va, pues sí, pues directo al grano ahora sí. Pero bueno, también recordar que pues es un acto, digamos, pues que tiene que ver pues con la lectura sagrada, ¿no? Es un acto ritual de alguna manera este tipo de lecturas que hacemos, ¿no? Recordar eso también. Y bueno, ¿esta te la vas a presentar tú o la presento yo? Sí, la voy a presentar, sí. ¿Sí? Es una selección de 2 capítulos del libro de Chilam Balam. Medio complejos, porque tratan de calendarios. Pertenecen a un libro llamado Kukep, que quiere decir, generalmente se interpreta como la ardilla, por un juego de palabras con Cook, pero quiere decir ciclo, el ciclo, la rueda. Y de antemano les voy a decir que habla, esto sobre todo para los estudiantes de antropología y la gente que sepa de calendario, les voy a decir que esto que vamos a leer habla sobre la cuenta larga y sobre el cierre del Katun 5 Jau. El Baktun 5 Jau. El Baktun 5 Jau es el anterior al Katun 4 Jau, donde termina la cuenta larga. Estos textos fueron dictados, escritos justamente en el momento que terminó ese Katun, que es el número 12. Después empezó el Katun 13. Y a partir de estos textos podemos conocer la correlación de la cuenta larga. El tema es medio, digamos, especializado, pero bueno, en algún momento hay que tocar estos textos, no quedamos remedio. Exacto. Así que adelante, por favor. Sí, justo lo que dices, mencionar eso, que la calendárica anahuaca te exige memorizar o sea, es un reto al intelecto, por eso también es valioso, no nada más por una cuestión cultural, una cuestión de Claro. los ancestros, no, sino también es un reto intelectual que vale la pena entrarle. Sí. Y bueno, entonces, pues ya para entrar en materia, este texto se llama Kukef 21, igual recordar, estos textos son parte del libro sagrado del Chilam Balam, hacemos lecturas dominicales y esto es un fragmento. Pueden consultar estas lecturas también en la página de Iglesia Maya, ¿no? Tengo entendido, ahí están pues estos textos de manera electrónica. Y también pueden conseguir el libro físico, ¿no? Si hacen su pedido por ahí en la distribución de Amazon, me parece. Y bueno, es Kukef 21, 7 lagartija, 1613 y 8 agua, 1614. Tizimín 114, 115, Maní 112, Xoquén 138, 139. Esas son las referencias de donde viene, donde aparece este documento. Y bueno, dice así: cuando lleguen los días del nuevo Katun, se abrirán los 4 caminos del cielo, se abrirán los 4 rumbos, se abrirá y alborotará, se abrirá y alborotará la tierra, se volteará y desfallecerá el cielo por el poniente y el oriente. Tal será la carga de su gobierno. 2. Recogerán los poderosos las consecuencias de sus pecados cuando se complete la carga del Katun. Serán vendados sus ojos. Abandonarán el descontinuado banco, abandonarán la estera y abandonarán su ambicioso mando. 3. En el día 7 lagartija ya se habrá acabado el Katun e interrumpido su escritura, pero quedará en ese día un resto del Katun que pedirá su tributo.
pedirá su cierre y pedirá su cargador. 4. Cuando caiga y se cargue el día 5 Ajau, mirará el Catún hacia atrás para recoger su tributo, pero no estará su vaso, se habrá ido. No estará su estera, se habrá ido su gobierno. Un nuevo poder llegará al pueblo y cambiará al mundo. 5. Cuando cese y se complete la carga del Catún, habrá un árbol nuevo en las regiones de la tierra. Cuando vean el fin de la carga del Catún, llorarán los de Mayapán, cuando los mayas tengan que establecer su linaje en el cenote y en la gruta. 6. Ocurrirá entonces que la epidemia matará a los venados, las moscas y los tábanos. Luego sigue Cuquef Sí. 22, Tizimín 115, Maní 114, 115, Xoquén 139, 140. 1. Fui a hospedarme yo, Cahuil Chel, junto con los señores Napuctún y Xupuán Nahuat, con el gran sacerdote y gobernante Pun Huitzilchac de los Tutulxu, en Uxmal, en la tierra de la provincia y jurisdicción de la capital, Mayapán. 2. El momento en que corresponderá ubicar la estancia del Catún 3 Ajau quedó expuesto en las palabras que dicen las piedras labradas donde se ve la secuencia de los años. 3. Fue así como calculé la pizca del Catún, el año en que iniciará la carga del Catún, la salida del Catún cuando se complete y el inicio del nuevo Catún, el 1 Ajau. 4. Investigué con el Señor cuándo ocurrirá el nuevo inicio y renacimiento. Así pude calcular en qué año se cumple el ciclo de los 400 y descifré los signos. 5. Fui para asegurarme con algún entendido, tal vez un sabio sacerdote, fui a ver a alguien que comprendiera las cuentas, pues no estaba seguro. 6. También fui a ver las antiguas estelas que estaban rotas allá, en la tierra de la ciudad de Salamanca, y allá en la provincia del Petén, la gran provincia, y allá en el estado de Chetumal, y en la tierra de la provincia de Taj Guaymil. 7. Terminamos de escribir estos signos nosotros, Cahuil Chel y Napuctún, en la villa de Uxmal, el 18º día de la veintena de Sac, el día 11 mono del año 13 pedernal, el día 15 de febrero de 1544. Gracias, Omey. Como ven, esto se escribió apenas estaban entrando los españoles en la zona maya. Recuerden que allá entraron 20 años después que en la zona náhuatl. Ahora les voy a contar una historia sobre esto, sobre cómo se armó este. Pero si tienen algo que observar o que preguntar, me dicen. Vic. Sí, Vicente, claro, adelante. Muchas gracias. Ahora esta sección, ¿no? Como decía Cuquef, Sí. llama mucho la atención porque nos da, pues ahora sí un contexto que pues no aparece en las fuentes, ahora sí occidentales, ¿no? O sea, llama mucho la atención, ahora sí ver estas historias que pues nos relatan cómo fue este proceso, ¿no? De ir preparando el camino, ¿no? Para pues ver que todo va a cambiar, ¿no? Y me remite también a lo que pasó con los augurios de los mexicas, ¿no? Y cómo se fue dando todo este proceso, pues de una forma muy, ahora sí casi en un parpadeo, ¿no? Cambia todo. Los mayas fue un proceso gradual, que pues bueno, tuvo un ciclo diferente por la circunstancia geográfica y la extensión territorial, bueno, todo su contexto, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues sí es muy importante, como decías también al principio, ¿no, Frank? En este aspecto, pues si queremos pues, conocer realmente a estas culturas, pues hay que pues leer, hay que comprender también lo que nos han legado a través de sus textos, ¿no? Y también pues ahí esta gran labor, ¿no? Que pues llama mucho la atención y pues gracias a este gran esfuerzo, Frank, Chignahui y pues todos, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de compartir pues esas lecturas, ¿no? Que pues inclusive hasta los mayas pues ya no, ya han perdido la comprensión, ¿no? Ya no entienden su lengua originaria, en esencia, como de estos textos.
yo creo que también en ese aspecto pues ha llamado la atención, ¿no? La reacción de los compañeros de los mayas, los cruzó ahí en toda la península a momento de hacer estas lecturas, ¿no? Pues Omey también lo habrás visto, ¿no? En momento de las lecturas y cómo les brilla, cómo les ilumina la mirada, los ojos, ¿no? El conocer justamente lo que pues, esas antiguas escrituras, ¿no? Que pues han resguardado, por qué circunstancia, pues aquí nos lo van diciendo. Entonces, pues es un gran, eh, bueno, sí, una gran oportunidad conocerlos y pues bueno, me gustaría hoy una vez ya que hagan sus comentarios, hacer cuando lleguemos a la línea una pausa para pues hacer alusión justamente a una cita que nos apareció en esta semana acerca de un libro que también se escribió en Uxmal. Pero ahorita que lo comente, que lleguemos, pues para ver si pues probablemente sería este libro o Pues bien se adelante, trata de otra cosa. Vicente, cuando tú quieras, ¿eh? No esperes, ¿eh? Ah, Pero cuando tú... bueno, pues si quieren de una vez, a Sí, ver, Chignawi, si tienes oportunidad, John, de entrar a la página en este caso lo pusimos en la Nación Tolteca, este, hay pues una sección que es de efemérides, en las cuales pues se notan algunos sucesos, ¿no? Que se desarrollan ahora sí en la cronología, ¿no? De los pueblos de América, a la cual pues también, pues damos un reconocimiento, ¿no? Por esta ardua labor. Pues resulta que hay ajá. Bueno, sí, entonces, ahorita Frank, si nos das oportunidad de compartir la pantalla, claro, claro. vea Chignawi y John, este, en el transcurso de la semana, dentro de estos sucesos que se van suscitando, ¿no? Pues invasiones, conquistas, nacimientos, descubrimientos y pues demás circunstancias, se ha presentado, por ejemplo, una situación pues bastante interesante, ¿no? En la cronología, aparece el día, déjame ver en específico, así es, hace, este, ándale en la cronología, ahí vamos, bajando las imágenes, la galería, que trata, en este caso, de la publicación, John, de donde está Nachi Cocom, allá de Chetumal, ¿te acuerdas? Este templo inmenso que está en la frontera ahí de México, ahí dicen donde aquí inicia México, está un poquito más abajo, es de hace 3 días, ahí está el Nachi Cocom, y pues bueno, lo que nos dice ahí ahorita van a ver, dice un 11 de junio, pero de 1542, Nachi Cocom lanzó un ataque masivo contra los españoles, el cual en síntesis pierde, ¿no? Pero aquí lo interesante es una cita que da Diego de Landa, que dice, el sucesor de los Cocomes llamado don Juan Cocom, ya bautizado, ¿no? Su nombre maya, Nachi Cocom. Sí, Después de ser bautizado, fue hombre de gran reputación y muy sabio de sus cosas, bien sagaz y entendido en las naturales, ¿no? En las causas naturales. Fue muy familiar del autor de este libro, Fray Diego de Landa, y le contó muchas antigüedades y le mostró un libro que fue de su abuelo, ¿no? Hablando de los padres, de hoy día del padre y las sí, felicitaciones que les mandamos. Dice, eh, le contó muchas antigüedades, le mostró un libro que fue de su abuelo, hijo del Cocom, que mataron en Mayapán, y en él estaba pintado un venado, y aquel, su abuelo le había dicho que cuando en aquella tierra entrasen venados grandes, que así llamaban a las vacas, cesaría el culto a los dioses, y que se había cumplido porque los españoles trajeron vacas grandes. Es interesante, ¿no? También de ese libro, no sé si sería también pues el libro sagrado, el Almaj o qué, pero me llama la atención este elemento, ¿no? De los venados que parte también del escudo de Mérida, de Yucatán, ¿no? En este aspecto, y pues bueno, como pues padre de la resistencia maya, ¿no? Nachi Cocom, que pues prácticamente su legado ha quedado nada más en estas
esculturas, ¿no? En estos monumentos y en las pinturas del Palacio de Gobierno de Mérida, ¿no? Pero ese libro de Mayapán, ¿no? Como, pues también me saltó mucho, ¿no? Ahorita en esta que hacía la lectura, Omey, o Luis, ¿no? También pasa que ya le llamamos por su nombre, tonal, ¿no? Así Sí. tendría que ser. Pero llama la atención, Frank, no sé si te has escuchado acerca de ese libro, ¿no? No, la lectura, este pedacito no lo conocía. Si quisiera aclarar algo, dos cosas sobre eso. Para cuando el abuelo de Cocom escribió eso, ya había caballos. Todavía no había vacas, pero sí había caballos en el altiplano, en la zona Nahua. Recuerda que la zona Nahua fue conquistada 20 años antes, 20 y pico años antes que la Maya. De modo que era bastante obvio, no había que ser muy profeta para darse cuenta de que cuando llegaran con sus caballos, de hecho eso también aparece en los libros de Chilambarán que se conservan. Así que es muy probable que ese libro que le mostró sea un precedente de los chilames que conocemos hoy. Recuerda que antes que los mayas aprendieran a escribir con letras latinas, escribían con sus glifos, con sus letras, sus caracteres, y tenía muchos dibujos en esa época. Entonces probablemente le mostró un chilán todavía escrito con caracteres. Lo notable es que se conservara, eso debió haber sido hacia el 1400, 1560, por ahí, ¿no? Y lo conservaban y que se lo mostró, porque los que tenían libros de eso los escondían, no los mostraban mucho. Otra cosa a tener en cuenta es que en realidad lo que pasó ahí en 1542 no fue que Cocón se alzó contra los españoles en absoluto. El libro de Choquén cuenta cómo fue la historia real, y es que Montejo lo citó a los Sioux y a los Cocomes a la misma hora, en el mismo lugar, y Montejo lo hizo para que se enfrentaran. Sabía que ellos eran grupos rivales, y estos grupos eran como tlaxcaltecas y mexicas. En lugar de estarse concentrando en el enemigo común, estaban concentrados en sus propias diferencias. Entonces, delante de los Cocomes, Montejo le dijo a los Sioux que como los Sioux venían de atrás, eran un grupo anterior, Montejo los iba a reconocer como los líderes de Yucatán, y que solo les iba a pedir permiso para que les dieran unas tierras y eso, y poder establecer una embajada española. Eso fue lo que les dijo Montejo. Y después le pidió a los Cocomes que acompañaran a los Sioux en su retiro. Y por el camino los Cocomes mataron a los Sioux, mataron a todos los líderes, que además mandaron todos sus líderes con Montejo, en vez de reservarse, en vez de cuidarse, no sabían trabajar con la política europea. Entonces, cuando los Cocomes mataron a los Sioux que quedaban se refugiaron con Montejo y le dijeron: oye, te damos el país, pero protégenos porque nos están matando. Y todos le cayeron a los Cocomes, y después que derrotaron al ejército Cocom, los Cocomes se sumaron al ejército español, y con eso fueron a conquistar otras zonas, ya tirando para las montañas, ¿no?, que hay hacia el sur oeste de Yucatán. Esa fue la historia real. Claro que en medio de esa historia global hubo un montón de incidentes, un montón de alzamientos, un montón de gente heroica, también un montón de traidores. Es decir, hubo de todo. Pero lo que dice el Chilambarán, y lo dice con claridad, perdimos nuestra independencia por las componendas de estos líderes con los españoles. Así que yo creo que antes de darle honra a un supuesto héroe de alguna nación maya, hay que investigar qué fue lo que realmente hizo, porque fue que la historia quedó a través de los españoles y quedó distorsionada. Y por otro lado, la reacción a esa historia también es distorsionada. Necesitamos los datos duros. Y la moraleja que se puede extraer de esa historia de la invasión y conquista de Yucatán es demasiado valiosa como para perderla por una cuestión de ego, de que es mi familia, esto. Ambos grupos, Tutule y Sioux, que eran los que dominaban todo el territorio, se plegaron a lo que quiso Montejo. Y la guerra comenzó por una provocación que a un niño se hubiera dado cuenta, pero no se dieron cuenta, porque eran así de ingenuos en esa época los políticos, ¿no? Sí, Bueno. por ejemplo, en este caso, pues llama la atención, ¿no? También el tratamiento que se le da a los representantes de la guerra de castas, ¿no? Que también están sus pinturas allí en el Palacio de Gobierno de Yucatán, en Mérida.
y que, como bien decías, ¿no? Esta sección, este fragmento, pues no está en los libros, no está en la academia, ¿no? Reconocida así, o sea, igual está la misma historia, pues ahora sí, autorizada, oficial, y en ese aspecto, pues me pasa algo semejante, por ejemplo, como con el tratamiento que se le da a representantes, ¿no? Como fue Cuauhtémoc o demás, que con Sí, este afán de defensa, pues se termina también distorsionando, pero de ahí la claridad. sí, Y de esto, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que hacía reminiscencia este libro de Mayapán, ¿no? Que hablaba con el venado y sus figuras y demás. Y entonces, pues hay elementos ahora sí que están en el entorno, ¿no? De luego de las fuentes que hacen alusión a este tipo de libros, ¿no? Y bueno, como ahorita ya para regresar a la lectura, hasta nos dan los nombres, ¿no? Por ejemplo, está la sí. ciudad de Salamanca y demás, pero si quieren, pues vamos a darle Sí, con la sí, de hecho, sección. porque hay detalles, pero lo que estás diciendo es algo emocionante. Es posible que ese libro todavía exista y no hay que descartar, o copias de ese libro. Es posible que, de hecho, sea alguna de las copias de los chilames que ya conocemos. ¿Ves? Luego, es un hecho cultural mayúsculo, sorprendente que se haya conservado esa literatura. Y cualquier referencia a esa literatura es valiosa. También hay referencias a libros que no han aparecido, aunque puede que estén por ahí. El tema está apenas en búsqueda. Yo te agradezco a ti particularmente y a Jonathan el esfuerzo que ustedes han hecho de ir a buscar, a rastrear esas pistas, porque así como ustedes lo han hecho, no lo había hecho nadie. Quizás desde la época de Pío Pérez en 1830, nadie se había metido de esa manera. Y por eso justamente que están descubriendo esos contenidos literarios. Entonces, se está duplicando lo que sabemos de los mayas y se está abriendo todo un, un mundo de datos, de nombres, de fechas, de hechos importantes para la historia que no se conocían. Ponte a pensar, por ejemplo, en esto mismo que te acabo de decir, de cómo empezó la guerra entre Cocomes y Xiu. Esa no se conocía. Tampoco se conocían detalles, de hecho, se conocía casi nada sobre cómo empezó la guerra de casta. Solo una idea de que hubo un ataque ya, pero ¿cuáles fueron los detalles? Ahora con el rescate de la literatura, más eso ya está saliendo. En otras palabras, estamos asistiendo a un momento muy especial de, de conocimiento sobre los mayas. Ojalá que después esto se pueda, esta experiencia se pueda aplicar a Nahua y a otros grupos. Se va a duplicar el conocimiento sobre Nahua y creo que estoy siendo tímido. Una de las cosas más interesantes de lo que está pasando es que está ocurriendo sin ningún apoyo oficial y sin nada que tenga que ver con el sistema. Es decir, está ocurriendo por amor. Y eso es lo mejor del asunto, porque justamente por eso es que ocurre. En cuanto el sistema se mete, las comunidades se repliegan porque no tienen confianza y de esa manera se pierde la información. Otra cosa que a mí me agrada es que con su arrogancia habitual, pues los grupos académicos y demás no se han enterado. Se vendrán a enterar dentro de unos 40 años, ya cuando desde Estados Unidos le digan, oye, que tienen una cosa ahí entre las manos, entonces se vendrán a dar cuenta de lo que está pasando. Mientras tanto, un saludo y seguimos adelante. Les voy a volver a mostrar esto para comentar algunos textos, ¿no? A ver la lectura de hoy. Ventana, ok. Para comentar algunos textos que me llaman la atención. Miren, el libro de Cuquep es un libro eminentemente calendárico. Describe 20 años que transcurrieron entre 1584 y 1613. 20 años Túnez. Años de 260 días, no de 360 días, digo, no de 365. Son años Túnez. De hecho, este libro es el que más información contiene colonial sobre la cuenta larga. Es un libro fundamental que se ha traducido muy mal. Por lo general, las fechas ni siquiera se traducen, sino más o menos el contenido ahí de anécdotas y eso. Pero las fechas son fundamentales para entender las cuentas. Este libro fue escrito por Cahuil Chel, que fue un Chilam Balam importante. Se conservan varias obras de Cahuil Chel, varias profecías. Y con la asistencia de Napuctum, que parece haber sido su secretario, que también dejó una o dos profecías Napuctum. Y parece que también, según menciona aquí, estaban asesorados por Chupán Nahuatl, que fue otro Chilán Balán, era un Chilán importante. Y finalmente, los tres fueron a consultar a un señor llamado Humulsit Chak,
que era de los últimos tutules, que era el gobernante de Uxmal. Esto fue en 1544. Para entonces, Montejo había ocupado lo que hoy es Mérida, se llamaba en ese momento, se llamaba Tijó, y algún territorio y demás, pero no había ocupado la mayor parte del territorio maya, de modo que Uxmal seguía en una posición de independencia, de libertad, y ahí vivía Tutulchú. Hay varios datos que nos da el escrito que nos dicen cómo fue realmente la invasión, cómo empezó a perderse la información. Pero quisiera mencionarles primero algunos detalles. Por ejemplo, está diciendo que cuando se cumpla el Catún, es muy dramático hablar del cumplimiento del Catún. Dice, en este año 7 de la Lagartija ya se habrá acabado el Catún, el último Catún del Bactún 5 Jau. Pero quedará ese día un resto que pedirá su tributo, su cierre y su cargador. Está aludiendo a diferentes elementos. Nosotros hemos aprendido en calendárica que el año tiene, o el ciclo, tiene un cargador, que es el que le da nombre, pero tiene también otros detalles. Les voy a poner, por ejemplo, un mecanismo que se llama la pizca del Catún. La pizca, como se dice hoy, quiere decir la elección, la selección o el pellizco del Catún. Es un término de origen náhuatl. Y es el siguiente fenómeno. Pónganse a pensar, digamos, en un año que se llame, no sé, 1 Pedernal. Bien, esa fecha 1 Pedernal, ustedes saben que cae, en este momento está cayendo hacia el 15 de mayo, ¿ok? De ese año. Pero 260 días después vuelve a caer esa misma fecha, que ya no tiene función de cargador, pero tiene función de pizca y está dentro del año todavía. Luego, el cargador cae 2 veces en un año. La primera funciona como cargador, la segunda como pizca. Y la pizca genera un mecanismo propio, que es un mecanismo de corroboración de cuál es el año, ¿no? Genera ciclos propios. Ese es un ejemplo que les pongo. Aquí menciona otros 3 conceptos. Dice que en el resto de los días que queden de ese Catún habrá un tributo, un cierre y el cargador. El cargador ya lo conocen. El cierre es un eco que tiene ese cargador unos días después que termine el ciclo, y el tributo es otro mecanismo. Todo esto es perfectamente cronometrable porque tuvieron el cuidado de poner las fechas en que cayeron esos días. A partir de este tipo de fechas en la fuente es como podemos descifrar el funcionamiento del calendario. El calendario era complejo porque incorporaba elementos astronómicos y de otros tipos que nosotros hoy en la actualidad contamos aparte. Fíjate que nosotros tenemos cuentas para la astronomía, cuentas para la geología, cuentas para los mitos, la Biblia y demás, y cuentas para el calendario. En Anagua estaba todo integrado, entonces resulta más complejo a la vista, pero en realidad era más simple cuando tú lo ves de manera global. Quiero ponerle entonces esto como muestra a los compañeros de cómo se descifra el calendario. No es que me lo dijo un abuelo y no es que me lo imaginé, y no, es leyendo los textos y haciendo los cálculos a ver cómo cuadra, cómo cierra todo esto. Otra cosa interesante es el modo como habla de la partida del Catún. Dice, mirará hacia atrás para recoger su tributo, para ya no estará su vaso, es decir, ya no estará su merecimiento. El vaso era el emblema de lo que se va llenando, de lo que se va completando, de cuánto falta para completar. El vaso, en el lenguaje de los chilames y en el lenguaje del calendario, significa que se ha completado hasta aquí, pero falta tanto. Dice, no estará su estera, es decir, ya este Catún no tendrá autoridad, se habrá ido su gobierno, el gobierno del ciclo. Pero inmediatamente después dice, un nuevo poder llegará al pueblo y cambiará el mundo. En otras palabras, hay una relación inextricable entre los ciclos y los fenómenos sociales. Los ciclos describen los fenómenos sociales. En el pensamiento anahuaca no es posible que de pronto ocurra el ciclo, se cumpla el ciclo y no pase el fenómeno. ¿Por qué? No es una relación mágica. No es que mágicamente el ciclo esté influyendo sobre los hechos. No. Es porque el ciclo fue deducido a partir de la observación de los hechos, a partir de la observación de los fenómenos. Después de establecer ciclos sociales de cumplimiento de cosas, bueno, los chilames dijeron, y los sabios dijeron, bueno, es probable, es posible, es un hecho que cuando se cumpla otra vez el ciclo va a ocurrir algo más o menos parecido a esto. ¿Ves? Les pongo un ejemplo.
sencillo. Si detectaban un ciclo de sequía y se ve que se cumple cada cierto tiempo y comprende las causas naturales de ese ciclo de sequía, bueno, no es una cuestión mágica el predecir cuándo va a haber una sequía. Así como funciona este calendario. Otra cosa que les quería mencionar es que cuando los mayas vean que se acaba el Catún, llorarán los de Mayapán. En ese momento Mayapán todavía seguía siendo la capital teórica de los mayas. En realidad la capital ya estaba en Mérida, ya empezaba a ser el dominio español, pero bueno, Mayapán seguía teniendo un ascendiente simbólico. Debido a que su capital estaba en Mayapán, empezó a llamárseles en ese momento mayas. Antes su capital estaba en Chichén Itzá, entonces se le llamaba Itzáes. Esto es fundamental que lo entiendan. El gentilicio maya se refiere a la capital. La capital no siempre fue Mayapán, por lo tanto no siempre fueron mayas. ¿Ves? Ese es el nombre del gentilicio de los mayas. Por eso los libros de Chilambalán de pronto les llaman Itzáes y también mayas, o incluso a veces maya Itzáes para explicar. Son todas las personas. ¿Sí, Vicente? Sí, gracias, Frank. Bueno, ahí también en ese sentido, en Chichén Itzá, pues bueno, está dividido en dos secciones, ¿no? Una, la turística, Sí. que en este caso es donde está el castillo, ¿no? Donde baja Kukulcán, y otra que está más al fondo, que se conoce como el Chichén Viejo, en el cual está la iglesia, y bueno, el caracol, esos templos que pues ya son de épocas más remotas. Entonces, sí es algo muy interesante, ¿no? Que no se asocia en ese caso, como bien lo comentas, y que pues bueno, antes de que la capital se estuviera ya en Chichén Itzá, pues también una de las regiones que de hecho es un estilo artístico en la historia del arte es la zona del Petén Itzá, ¿no? Que se encuentra justamente Sí. en la zona de Tikal, Calakmul, y toda esa región, ¿no? Donde está el mirador y demás templos, que de hecho es la parte más recóndita a la cual se puede llegar, ¿no? Todavía en Anáhuac, yo creo que con las zonas de Nicaragua, por allá de Honduras, ¿no? A la zona atlántica ya Sí. cuando eso es como lo más remoto donde pues probablemente todavía haya estos guardianes, ¿no? Pero sí, sí es muy interesante en este aspecto, ¿no? Que tenemos una visión muy limitada, y pues esto ahora sí remite al nombre con el que conocemos y asociamos esta cultura, ¿no? Maya, así universalmente, pero dentro de su historia y lo que nos dicen los libros, ¿no? En su origen, Itzá. De hecho, Vicente, en las fuentes mayas, los chilames, indican que Chichén ha tenido tres etapas. Una fue desde antes de la era cristiana, ya era un caserío, y hacia el 400 después de Cristo ya era una ciudad con una cierta importancia, con edificios y demás. Eso es Chichén Viejo, que está como media hora de camino para allá, para la selva. Ahí aparece Chichén Viejo, que para mí es impresionante, tan impresionante como Chichén Nuevo. Después vino Chichén Nuevo, que ya sí fue capital de toda la zona. Chichén Nuevo comenzó a tomar poder hacia el 800 después de Cristo y duró hasta el 1200, más o menos, ¿no? 1200 después de Cristo. Chichén Nuevo, de hecho, fue invadido por gentes de Mayapán. Hasta entonces Mayapán era una pequeña ciudad sin mucha importancia, pero de pronto invadieron Chichén y tomaron el poder político. Los de Mayapán, los líderes de Mayapán, eran nahuas, no eran mayas. Por eso se llama Mayapán. Entonces, fíjate que una cosa curiosa, que el gentilicio de los mayas en realidad tiene un origen náhuatl. Después de la llegada de de hecho, desde 60 años antes de la llegada de los españoles, según dicen las fuentes, ya los de Chichén se reunieron y empezaron a peregrinar, se fueron yendo para la zona del Petén. Y ahí hicieron el último Chichén, que hoy lo conocemos como Tayasal, pero en realidad se llama Taj Itzá o el Gran Itzá, es decir, el Gran Chichén Itzá. No le pusieron Chichén porque allí no había un pozo. Chichén quiere decir, Chichén Itzá significa Itzá del pozo. Si no tienes pozo, solo se llama Itzá. Que por otro lado, Itzá, según dicen los libros de Chilambalán, también es un término de origen náhuatl y tiene que ver con Istli, obsidiana. Lo cual nos dice que en esa época había bastante relación entre las etnias, mucha más que ahora. Mucha más que ahora. Anáhuac estaba más unido étnicamente que en la actualidad. En la actualidad hay más separación entre grupos étnicos de Anáhuac. Esto es en atención sobre todo a los estudiosos, porque a los estudiantes les dicen en las escuelas que antes eran diferentes grupos, diferentes etnias separadas, y que ahora México está unido. No, es exactamente al revés.
Las fuentes muestran que antes había muchísimo más comunicación, intercambio, las lenguas no fallan. Si tú encuentras tantas palabras náhuatl en el maya antiguo es por algo. Ahora es cuando realmente hay impermeabilidad entre los grupos. Es una herencia colonial que ojalá podamos trascender. Vicente, sí. Sí, por ejemplo, llama la atención, pues si han tenido oportunidad de ir a Mayapán, pues es como un Chichén Itzá chiquito, ¿no? Está el castillo llamado así, donde baja la serpiente emplumada. Al ladito está el pozo, la gruta, y luego está el observatorio. Y de hecho, llama la atención ese edificio que conocemos como Caracol, también en las fuentes, ¿no? Llama la atención que hace alusión a que había ese templo, el llamado Caracol, Observatorio Maya, que describe que ese existía en Tula, ¿no? Y que lo que quedó Sí, en Chichén es una copia, sí, ¿no? sí, lo que están mencionando es sorprendente y debería analizarse. Es el hecho de que hayan tratado de reflejar físicamente los edificios. Es más chiquito, con mucho menos recursos, ¿no? Pero que los de Mayapán hayan tratado de imitar a Chichén, que a su vez está... Bueno, la verdad no es que imitaran a Tula, es que Tula imitó a Chichén. El arte de Chichén es muy superior y es anterior. De hecho, cuando se habla de que Tula era la capital del, vamos a decir, el imperio, si quiere, o estado tolteca, por usar los nombres académicos, en realidad, quién sabe si eso era tan así, porque parece que el recurso principal se iba para Chichén. Pues bien, esto sugiere que había como un módulo arquitectónico a partir del cual se construía una ciudad. Es decir, que la ciudad tenía que tener determinados edificios en una zona, en una acrópolis, en una zona central, de determinada forma, con determinados usos, y ya cuando eso estaba, entonces se empezaba a hacer la ciudad, porque es demasiado estereotípico. Vas a encontrar los mismos edificios, casi las mismas medidas, se repiten los estilos arquitectónicos en ciudades bastante alejadas. Ahora, una cosa que quiero mencionar aquí es que cuando ven el fin de la carga del Catún, y estamos hablando ya que esto iba a ocurrir hacia fines del siglo XVI, es decir, vamos a poner hacia 1600. Los mayas tendrán que establecer sus líneas en el cenote y en la gruta. Esta frase se repite varias veces en el Chilambalán y significa lo siguiente. Para entonces los mayas que se habían cristianizado vivían en las ciudades, dirigidos por españoles, pero en los cenotes, en las grutas, estaban refugiados los que no se cristianizaron. Por lo tanto, nuestra búsqueda debe orientarse hacia esos lugares. Si estamos buscando, por ejemplo, la supervivencia de Tayasal, de la última capital maya, es posible que la encontremos asociada a un sitio donde haya grutas y cenotes, es decir, donde sea fácil esconderse. Todavía hoy estamos viendo, todavía hoy en el pueblo de Choquén, que te muestran una cosa, pero sabes que lo auténtico está allá en el cenote y no te dicen ni dónde está el cenote. Entonces, el que está en la selva, no el que está en el medio del pueblo. En otras palabras, la geografía les permitió sobrevivir en el subsuelo. Sabe Dios todo lo que aparezca por allá. Si se conservaron bibliotecas mayas, debe estar en el cenote y la gruta. O en la gruta del cenote, si lo quieres poner de otro modo. ¿Algún comentario al respecto? Sí, por ejemplo, también llama la atención ahora que comentas, ¿no? En este sentido, el cenote de Choqué, bueno, se tragó la ceiba, ¿no? También Sí. en ese sentido, y su alusión a estos ciclos, ¿no? Por ejemplo, es también relevante, ¿no? En este caso, la alusión a que hace la epidemia, ¿no? Que inclusive hasta los tábanos murieron, ¿no? De tan fuerte que estuvo Sí. haciendo énfasis justamente en esa sacudida, ¿no? Que como bien comentas, eso por tendencia, por estadística, ¿no? Por el registro, para conocer los orígenes, pues lograron como identificar esos periodos que, pues como ahora, ¿no? Que salimos de una pandemia y hay guerra y demás, y hay un cambio, fuerte, pues hay una lucha, fuerte, ¿no? La batalla cultural en la cual pues estamos inmersos y que pues cómo es la forma, ¿no? No es con, o sea, estaba escuchando, ¿no? Un misil, la cantidad de dólares que cuesta, ¿no? Y toda la hambruna y demás, pues, o sea, no es de ser guerrilla ni nada, ¿no? Pero la forma de resistir pues es justamente conociendo Conociendo. estas Adquiriendo lecturas cultura. para ver, sí, qué La se puede cultura es hacer. el arma que aterra a los dictadores, a los imperios, a las dictaduras. Les aterra la cultura, no quieren cultura. Yo lo sé por experiencia propia. No quieren que la gente sepa. Y si la gente sabe, no cabe. Por lo tanto, esa es nuestra arma.
y hay que aprovechar los espacios que quedan de libertad. Pues todavía no está prohibido informarse, ¿no? Pero quién sabe lo que venga en el futuro, porque la humanidad va hacia, yo pienso que va hacia una dictadura global. Pues bien, fíjense que también les quiero mencionar lo siguiente. Observen este verso. En el momento en que corresponderá ubicar el Catún 3A, tal como quedó expuesto en las piedras labradas, donde se ve la secuencia de los años. En ese momento tenían muy claros los chilames que el calendario había quedado en la secuencia de los años. Están hablando de las estelas, está hablando de las estelas de cuenta larga. Lo vamos a ver ahora porque no de estelas de cuenta civil, sino de cuenta larga. Hoy los mayistas leen una estela de cuenta larga y lo primero que están viendo es una secuencia. Y gracias a las diferentes estelas y las diferentes fechas se puede restablecer la secuencia completa y tratar de ir hacia el origen del sistema, hacia el punto, el día inicial del sistema. Y por eso es que podemos contextualizar esa fecha con el calendario cristiano. De otro modo tendríamos la fecha, pero no sabríamos cuándo ocurrió. Porque a mí no me dice nada, esto ocurrió en el Catún 3 Ajau. Y eso que equivale en el sistema cristiano para poderme orientar, ¿no?, en la historia. Para ellos era muy obvio, ellos no necesitaban el calendario cristiano, pero nosotros sí. Ahora, aquí me menciona, fíjate, un tema que ya les dije, fue así como calculé la pizca del Catún. En el caso de los Catunes, el Catún se carga en su último día. El Catún vive 20 años. Y los años del Catún, todos se llaman Ajau. Todos se llaman Xochitl, si tú quieres, flor. Pero van alternando los números. De 2 en 2, de 4 en 4 hacia abajo. Si uno es 13, el otro es 9, el otro es 5, el otro es 1 y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que 13 años antes que se acabe el Catún, ese año séptimo, vuelve a repetirse el nombre de Catún. Eso se llama la pizca del Catún. ¿Ves? Es inevitable. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque si solo estás contando años, de pronto te puede parecer que ese es el fin del Catún. Y resulta que no, es solo su pizca. Y fíjate que eso es lo que le ha pasado a los mayistas al estudiar la cuenta larga. Han interpretado que en 2012, bueno, ahí se selló el Catún, y resulta que no, ese es solo un eco. Ahí cayó, según la fuente, por supuesto cayó un año 4 Jau, pero eso no quiere decir que sea el año final del Catún. Entonces, un llamado de atención al respecto, porque se puede calcular el año final. Si tú sabes cómo es el mecanismo, lo calculas fácilmente. Sigue diciendo, investigué con el señor, es decir, con el líder de Uxmal, Tutul Shum, cuándo ocurrirá el nuevo inicio y renacimiento. Y aquí menciona una palabra, se la voy a leer aquí, Bak Halale. Bak Halale. Halale quiere decir, aquí significa algo así como ciclo. ¿Ok? Lo podemos interpretar como ciclo, también incluso puede significar hoy o momento. Y Bak es el ordinal 400. ¿Ok? Es el ordinal 400. Así que literalmente dice el ciclo 400. Sin embargo, aquí se lo puse en itálica como una acotación, como un señalamiento, por el hecho de que Bak también se puede interpretar como en torno a los ciclos, lo que completa los ciclos. Así que no necesariamente es una cantidad o un multiplicador. Luego, hay una referencia a la cuenta larga, pero no es una referencia totalmente explícita, queda margen para interpretar. El único modo de salir de dudas es contando la cantidad de días que hay en todo el libro del Kukek, que se puede hacer porque está muy bien fechado, y dividiéndolo entre 20 y vas a ver que se trata de Túnez. Adelante, Vicente. Me llama, por ejemplo, la atención, Frank, en este sentido, es también el nombre de Bacalar, porque Sí. bueno, también tenía un nombre, no sé qué nos podías comentar al respecto. Es Bak Halal. Bak Halal, que se puede interpretar como cercado de cañas. Halal quiere decir entorno, ciclo, ¿ves? Y Bak, que es el ordinal de 400 y de la cuenta larga, Bak, los Baktunes, también significa caña o palo. Entonces, lo pueden interpretar como una referencia a la laguna rodeada de cañas, porque era un carrizal todo aquello, o al cumplimiento de los ciclos. Ya que lo mencionas, antes de establecerse en donde hoy está Chichén, los Itzáes se establecieron en Bacalar. Así dice el Chilam.
esto sería más o menos hacia la época de Cristo, hará unos 2000 años, establecido en Bacalar. Se sabe incluso dónde, qué lugar. Y allí quedó como, vamos a decir, como un núcleo de resistencia cultural. A medida que se iban hacia el norte de Yucatán, hacia el este, pues como que se sentían que se alejaban de su raíz. Pero en la zona de Bacalar se conserva el núcleo. Esto te lo digo porque, bueno, indicios que ustedes han encontrado recientemente en esa zona y demás corresponden a algo que viene de atrás. Cuando se quería hablar de raíces, se decía Bacalar. Aquí mismo lo vas a encontrar. Dice, fíjate, Cahuilchel dice, yo fui a ver a alguien que comprendiera las cuentas porque no estaba seguro. ¿Cómo es posible que un chilán diga eso? Sucede lo siguiente. En la época de los chilanes todavía se usaba la cuenta profética perfectamente. No había ninguna duda sobre esa cuenta. De hecho, esa cuenta se siguió usando hasta el siglo XIX. ¿Ok? Es cuenta civil, es muy sencilla, por otro lado. Luego, cuando dice que no estaba seguro, no se refiere a la cuenta profética, se refiere a la cuenta larga. ¿Por qué? Porque la cuenta larga dejó de usarse aproximadamente hace 1200, después de la caída de Chichén, dejó de usarse la cuenta larga. Se empezó a usar únicamente la cuenta profética. Son dos tipos de cuenta del mismo calendario, ¿ok? No estamos hablando de dos calendarios. Es como decir semanas y meses, dos cuentas del mismo calendario. Pero una de ellas se descontinuó y por eso es que Cahuilchel no estaba seguro. Por lo siguiente, la cuenta larga se siguió usando entre los sacerdotes, pero ya no era popular, ya no se hacían estelas ni nada. Y entonces se empezó a haber ciertas dudas. Después que llegaron los españoles, se descontinuaron las escuelas donde se enseñaban estas cosas. Y por supuesto, justamente el buque existe porque Cahuilchel tuvo la preocupación de decir, oye, vamos a escribir todo esto antes que se pierda por completo la memoria, ¿no? Pero como no estaba seguro, fue a ver a Huitzil. Dice que también fue a ver las antiguas estelas que estaban rotas en la ciudad de Salamanca. Fíjate, es decir, las estelas que habían caído. Estaba haciendo arqueología en esa época. Esto es arqueología. Y allá en la provincia del Petén, es decir, se fue a donde estaba Tayasal. Tayasal ya existía cuando aquello y era una ciudad importante. La gran provincia, Taj grande, significa, Taj significa grande y es el nombre de Taj Itzá, que españolizamos como Tayasal. Y allá en el estado de Chetumal, hay que ver por allá qué hay. Y en la tierra de Tahuaymil o la Gran Guaymil, hoy ya no tiene ese nombre y es la zona del poniente. Es decir, te ubicas en la península de Yucatán, te vas hacia el poniente, hacia donde se pone el sol, eso es Tahuaymil. Es hacia donde está el Golfo de Honduras. Toda esa zona selvática, de muy difícil acceso. Eso era Guaymil. Literalmente significa la tierra de la oscuridad del inframundo. Es decir, la tierra del oeste. El hecho de que estuviera haciendo arqueología significa que tenía verdaderas ganas de entender estas cuentas. Adelante, Vicente, sí. Y también, por ejemplo, llama la atención en la ruta de Siacat, ¿no? Que igual cualquiera de sus abuelos, ¿no? O sea, estos padres mayores que pues igual también tiene sentido, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Chetumal, pues también pasa lo que en todo México dicen, no, pues ahí no hay ruinas, no hay templos, pero en la zona norte, en la costa, hay indicios pequeños, ¿no? Y en Chetumal, pues está la entrada a todas estas zonas, ¿no? Por ejemplo, de Bacalar, la zona arqueológica más, ahora sí, más joven, ¿no? Por ejemplo, que se ha abierto al público, que está pues como a unas 2 horas, ¿no? Chignahui. ¿Estuvieron ahí Este, ustedes? sí, sí, John nos decía también, ¿no? Nuestro informante en este aspecto que Bacalar hacía alusión a los corozales, ¿no? Estas palmas, ¿no? Que estaban en la parte superior. Igual, si puedes comentar un poquito, John, de la zona de Bacalar y Chetumal, ¿no? Sí, bueno, en esta zona también que es enorme, ¿no? Y acá, bueno, nos Sí, comentaban sí. que todavía, Un país. por, sí, bueno, ¿cuántas hectáreas nos dijeron que había de esa ciudad? Eran Más de como, 400. de pura ciudad. O sea, y subes, a la pirámide más alta que parece ya montaña, y se distinguen bueno, como saben, la mayoría de la región de allá, pues es plana, ¿no? Casi no hay montañas. Entonces, al subir a la pirámide se distingue
claramente cómo hay infinidad de pirámides que están Claro. ahí bajo la selva. Y bueno, nos comentaban que pues, hasta hace poco, ya por cuestiones de ego políticas, se rompió una tradición que venían mayas desde de Costa Rica, también de Honduras, también de Guatemala, hacían cada año sus peregrinaciones para venir a justamente esa región de Bacalar y de ahí regresar. Hacían su carnaval y se regresaban. Entonces es como una de esas Un punto de referencia. reminiscencias, exacto, que quedan todavía de la Sí. importancia de la zona, como nos comentas acá de que se Además, cumplen el los... libro de los pueblos aquí en Chilán lo dice muy claramente que Bacalar era su punto. Cuando tenían que salir de un lado iban a parar otra vez allá. Fue su punto de partida y de regreso varias veces. Por allá, por donde ustedes dicen, por esa pirámide que dice Vicente, probablemente pasó acá el profeta Cahuilchel buscando, haciendo arqueología. En esa época los mayas todavía podían caminar libremente por sus ciudades y entonces este señor andaba buscando vestigios, ¿no? Quiero, para terminar, ¿no?, la lectura, quería mencionarles algo también. Él fecha el libro de Cuquep a ver, lo que está en itálica yo se lo añadí para que se comprenda, ¿no? El día 18 de Sac es el nombre de la veintena, el día 11 mono del año, y no dice el nombre del año, pero el año que corresponde es 13 pedernal. Y hay una expresión que aparece en la fuente, pero que no la escribió el Chilam, sino que se escribió como 60 años después para tratar de correlacionar esa fecha de Chilam cuando ya se estaba perdiendo la clave, ¿no? Que corresponde al 15 de febrero del 44. Luego, el texto original llega hasta aquí, hasta donde dice año. Lo demás es un añadido explicatorio mío, más una frase chilámica, pero escrita con posterioridad. Esto es necesario para cuando se hace la exégesis del libro, porque uno tiene que ser crítico con la información, si no te pierdes, si no puedes pensar, mira, Cahuilchel ya estaba usando el calendario cristiano. No, pero para nada. Eso fue mucho después. Lo sabemos porque tiene bueno, por detalles que podemos estudiar en otro momento. Voy a dejar de presentar, con esto terminamos la lectura. Si tienen algunos otros temas o más sobre esto. Sí, por ejemplo, nos relata, igual si puedes silenciar el micro, John, por favor, que se oye eco. Sí. Gracias. Se hace como épico, ¿no? La travesía que pudo hacer Chilam, ¿no? Que nos relata cómo fue a consultar porque son Caminó toda la distancias península de enormes. Yucatán. No, pues, o Hasta sea, allá hasta la montaña, sí. es o sea, si en épocas contemporáneas cuesta trabajo llegar, ¿no? A pasar con auto, tren, lo que sea. Ahora imagínense en esas épocas, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Lo vemos así, pero justamente el entorno de la costa oriental, ¿no? También dado en la historia del arte, pues igual desde las zonas allá de Cancún, bajando a Cozumel, y pues todos los sitios arqueológicos de Playa del Carmen, pues eran los puertos, ¿no? Y era más fácil moverse así por esas vías y adentrarse a las regiones, ¿no? Como pasa en Bacalar, ¿no? O si subes, pues ahora haces 2 horas, ¿no? En la nueva carretera que se abrió en el mes de enero. Y está tan distante y tan apartado como pasa igual de Chetumal, ¿no? Te metes y vas hacia por ejemplo, ¿no? Que relata también esta zona del poniente, ¿no? Te metes allá en la zona de Cojunlich, luego sigue la región allá de Xpujil, Calakmul, todo eso, ¿no? Hacia Tabasco. Pues igual, pues para Honduras, ¿no? Meterse allí a Copán, o sea, es épico, ¿no? O sea, es una historia fascinante que, pues ahora se nos dice, ¿cómo es posible? Pues bueno, pues por el mar, ¿no? Esa es una forma más. Puede ser, pero parece que práctica. también caminaba por las ciudades porque andaba buscando las estelas. Sí, Yo me sí. imagino que tuvieron años. La otra cuestión es que eran 3 sacerdotes conocidos, claro que lo recibían bien donde quiera, ¿no? Puede que llevara incluso hasta algún criado o algo que cargara los bultos. Luego era una comitiva. Filman ellos 3 porque eso es lo que hicieron el libro, ¿no? Y era un intento de los últimos mayas libres que quedaban de reconstruir, fíjate, su cuenta larga, de reconstruir su calendario.
Es decir, el calendario como motivo central de la identidad. Eso es algo que hay que tener en cuenta. No andaban buscando cabildear políticamente ni nada, sino por lo menos salvar el calendario. Por eso es que en el mismo libro de Chilam Balam se dice que el rescate del calendario es la señal esperada, la señal de retorno, la señal del cumplimiento de los ciclos. Así lo dice varias veces. Luego, un tema del que no podemos descuidar. A nosotros nos parece hoy una cosa laica, profana, una cosa, números, astros, pero es un motivo de identidad tan fuerte que es necesario prestarle toda la atención. Y por eso, al mismo tiempo, también hay que insistir en que no se menosprecie este calendario con pseudo investigaciones o con cosas de poca calidad. Por ejemplo, esta tendencia a que sean organismos de cultura o el Estado, el gobierno, el que te dé certificado de que si tú eres Tonapo, certificados impartidos por personas que no saben ni una palabra de calendario, a otros que tampoco saben. Esto es convertir el calendario en un motivo de burla y tarde o temprano se paga. Algo que hay que tener en cuenta es que el facilismo, en el tema de la investigación cultural, el facilismo se paga. Ahí tienen el fenómeno del 2012, parecía tan sencillo y tan fácil, ¿no? Usar el nombre de los mayas para todo tipo de ridiculeces. Bueno, dañó la cultura, la dañó profundamente. Y hay que evitar que eso ocurra, por ejemplo, con el rescate de los textos sagrados. Hay que hacerlo bien, desde el principio. ¿Ibas a platicar algo, Omey? Sí, ahorita que mencionaste lo del calendario, la relevancia que tiene, pues sí, o sea, creo que, no sé si, creo que no hemos subido la lectura que hicimos el día de la Santa Cruz ahí, del Chilames ahí en Chan Santa Cruz hicimos una lectura, y previo a esa lectura estuvimos platicando, ¿no? Ahí entre nosotros cómo hacer la presentación, ¿no? Qué íbamos a decir para presentar la lectura, ¿no? Para hacer pues sí, esa situación, y llegamos a esa conclusión de que pues nosotros llegamos ahí por el calendario, ¿no? Estudiando el calendario fue la llave, ¿no? Más allá de la guerra de castas, más allá de también la ruta de Quetzalcóatl que tiene que ver, pero más bien pues fue el estudio calendárico, ¿no? Los chilames, o sea, descubrir las modalidades calendáricas que están en esos textos, pues nos motivó a llegar allá, ¿no? Sobre todo pues, a Vicente, a Chignahui, que fueron los que hicieron el primer contacto. Y pues sí, o sea, más allá de aventarnos un choro ahí de los ancestros y la resistencia y la insurrección y cosas así, pues no, estudiamos el calendario, estamos aquí porque ustedes tienen textos que están resguardando textos que a nosotros nos llenan y que sabemos que es una guía, ¿no? Y que es una referencia, ¿no? Lo valoramos y por eso estamos aquí, pues aquí están los textos para Oye, leerlos. yo les tengo una pregunta a ustedes, que son los que están directamente con las comunidades. ¿Qué tanto calendario queda, por lo menos a nivel de sacerdotes, de dignatarios? Pues no mucho, o sea, realmente no, Nada. pues no, realmente nada, ¿sí? O sea, en términos de la articulación que ya se hizo, pues no, está desarticulado. Quizá hay referencias, pero ya no las conocen, no las tienen como tan. Aunque, por ejemplo, en Chiapas, en Chamula, tienen sus veintenas, ¿no? Ahí sí se manejan dentro del orden político, ¿no? Que pues también son mayas, ¿no? Tzotziles son otro tipo de lenguas, pero al final se conserva esa misma estructura cultural. Sí, ellos sí manejan sus veintenas, ¿no? O sea, los que están dirigiendo, los que están siendo seleccionados políticamente, sí tienen esa referencia calendárica, ¿no? Y que de hecho, pues, el día del carnaval ahí en Chamula coincidió precisamente con el inicio, pues, de nuestras cuentas, ¿no? De nuestra referencia calendárica de la ecuación de Tenochtitlan, ¿no? O sea, platicamos en esa vez y sí coincidía, ¿no? No sé, Claro. pero... La pregunta es por lo siguiente, los textos de Chilam Balam son muy claros en la función que tiene y va a tener el calendario en el rescate de las raíces, y a eso tenemos que prestarle atención. Las evidencias que me han platicado de allá de Chamula son de cuenta civil. Las veintenas son de la cuenta civil, son las 18 veintenas. E incluso el ciclo de 52 años, que parece que todavía lo recuerdan, eso también sigue siendo cuenta civil. El reto más grande está con la cuenta larga y con la cuenta profética. Para que se entienda, si tú unes cuenta larga con cuenta civil, el resultado es cuenta profética.
es como un término medio. La cuenta profética tiene los cargadores de la cuenta larga y la estructura de la cuenta civil. Y las fuentes dicen claramente, le estoy buscando de hecho aquí el verso que dice que cuando se rescaten las cuentas es cuando se recuperarán las raíces. Es decir, pone las cuentas por delante. Oye, y una duda también, la pizca es el principio de traslape, ¿también se puede entender de esa manera? No, la pizca es la recurrencia del cargador cuando caiga. Okay. Todo depende de la estructura. En el caso de un año, la pizca cae a los 260 días después. ¿Por qué? Porque si mides 260 días antes, ya estás en el año anterior, no estás en ese año. Recuerda que del cargador hacia adelante solo tienes 80 días o 100 según el tipo, pero no 260. Pero hacia atrás sí tienes 260 días. Luego, esa es la pizca del año. Pero en el caso de un catún, como te expliqué, es 13 años antes. Es decir, no es un ciclo de traslape. El ciclo de traslape es muy específico, es de 4 años para el caso de los catunes. ¿Sí? Okay. Y tiene más bien que ver con los pasos cenitales, ¿no? Con la recurrencia. Aquí vamos. Mira, te voy a poner un ejemplo de por qué hay que tener cuidado con esto. La tesis de Alfonso Caso, que hizo una investigación profunda para su época, que teníamos la mitad de la fuente en esa época. Bueno, él interpretó que el cargador del año era su último día, a semejanza de la cuenta larga que tiene el cargador en el último día. Dijo, bueno, pues en el año civil también el último día es el cargador del año. Por lo tanto, al colocar el año en su último día y tener 260 días hasta la recurrencia anterior del cargador, comienza el año 100 días antes, no 80 días antes. ¿Ves? Y ahí empieza a craquear los datos. Como las fuentes dicen otra cosa, empieza a decir, no, es que a descalificar las fuentes. En lugar de decir, a ver, déjame ver. ¿Realmente el año se carga en su último día o será 260 días antes con el paso cenital de sol? No entendió que había paso cenital de sol, no percibió ese detalle por la idea de que se carga en su pizca. A confundir el cargador con la pizca. A partir de ahí, ya todo lo demás que dijo de calendario es un disparate. Dicho con todo respeto, porque a mí de hecho me parece un gran intelectual, pero fallas en un punto en el mecanismo y lo demás se desarticula. Es decir, nunca puedes decir, no, es que la fuente se equivoca porque yo tengo la... No. Si la fuente no está de acuerdo con lo que tú interpretas, sigue estudiando. Esa es la clave aquí. Es un ejemplo de tantos otros. En el caso, por ejemplo, de los catunes. Bueno, tú tienes ahí un libro que se llama Crónica of Cucap. Tiene una página que trae una relación de nombres de años y hay un año que se llama 4 Ajau. ¿Qué hicieron qué han hecho los antropólogos? La famosa GMT, la famosa correlación GMT, contar desde ese año 4 Ajau hasta llegar al 2012, que también se llama 4 Ajau, y decir, aquí se acaba. Pero es que ese año no era fin de Catún. Lo están poniendo como fin de Catún porque le da la gana, pero la fuente no lo dice. ¿Ves? Entonces el otro tampoco. Están confundiendo la pizca del catún con su cargador. A ver, esto no lo estudiamos en Amores, esto es un mecanismo más complejo, pero en Amores les dije varias veces que le estábamos dando nomás la mitad del calendario. ¿Se acuerdan? Sí. Lo platicamos mucho. Hay otra dimensión que a ver si un día le metemos mano a eso, porque es que es necesario. Sí. Pero esto ya es para especialistas, para quienes de veras quieran dedicarle horas y horas a investigar el calendario. Como sacerdote, como ministro de la Iglesia Tolteca, ustedes tienen que conocer, por lo menos entender un poco este asunto. Sí. Y bueno, y ahí está Sagrado 13, ¿no? La última publicación de referencia. Ahí me limité a cuenta civil. Me limité a cuenta civil porque no cabe. Sería demasiado desmesurado. La cuenta profética, la cuenta larga y la cuenta joviana y otra cuenta más que hay por ahí son demasiado completas en sí como para tratarlas a pedacitos. Y por otro lado, hace más de 100 años están los antropólogos discutiendo sobre el tema de la correlación de la cuenta larga. Claro, dice, se cumple en el 2012, pero entonces empiezan a haber un montón de cosas que no checan. Y vienen otros antropólogos y dicen, no puede ser ahí, pero en lugar de estudiar la fuente, lo que hacen es meter fechas a montón. Ahí en este momento me decía Antonio Gómez, más de 160 correlaciones de la cuenta larga. De ellas, basadas en la fuente, habrá 3 o 4. Todos los demás son caprichos. Por lo tanto, si vamos a hablar de eso y si vamos a escribir sobre eso, yo estoy obligado a demostrar. Si no, va a ser un pedacito más de nada, ¿no? Entonces hay que demostrar, hay que poner la fuente por delante y que sea el lector y que llegue a sus propias conclusiones. Pero bueno, este ya es un tema un poco aparte. Sin embargo, la pregunta que te hago, Vicente, es
porque las fuentes dicen, llegará el momento en que se recuperen estas cuentas, en que los hijos de esta tierra recuperen las cuentas. Así dice más o menos la fuente. ¿Qué Sí, tú pues opinas de eso? ¿Cómo materializar eso? pasa como con el maya, o sea, ya los hijos, los nietos ya no hablan el maya, así como tal. Hay esfuerzos contados, uno de la escuela de Mérida, ¿no? Casas de cultura, así, pero, o sea, es una labor profunda, ¿no? Que, o sea, apenas inicia, porque pues perdieron la memoria. Sí hay gente, ¿no? Que por ejemplo, veíamos allá en caso de Carrillo Puerto, ¿no? En Chignahui, que, no, este es el calendario, y, o sea, ya veíamos como las tendencias, o sea, hay como que esfuerzos, pero eso tiene que ir desde el núcleo familiar, como decía Omey, ¿no? Como este padre que le inculca al hijo, y no lo va a dar la SEP, ni lo va a dar los gobiernos, ni en las casas Claro, de cultura, es justamente con, ahora sí, de este tipo de campañas, ¿no? Que pues igual será parte también de lo que, la labor que vendrá, ¿no? Que tengan en dónde consultar, cómo referirse y cómo hacer la práctica, ¿no? En ese sentido en primera instancia, pues de obtener el tonal o el Tolkien, ¿no? Porque hay no, es que yo soy este mono jaguar, electrocutado, radiante, etcétera, ¿no? De esta tendencia ahí de New Age, o que es serpiente, o que es lo que sea, pero yo creo que esa es como una labor que nos toca hacer, y pues igual, si no podemos estar allí en cada pueblo de Yucatán y demás, pues a través de estas emisiones con la gente, con los interesados, nos decía bien don Cornelio, ¿no? Como, o sea, el maya pues va a sobrevivir si lo hablamos, si lo aprendemos, así el calendario, hay que practicarlo, y pues no tienes que ser maya para, o sea, caer en esta instancia racial. ¿No? O sea, si eres chino, si eres francés, si eres italiano, de claro, país que sea, si a ti te llamas y tú lo haces, eso es lo que va a ser, y por eso es que nos estamos conectando de esta manera, y claro. esto es como la profecía, o sea, Y no es una cuestión étnica. exactamente. Entonces, pues ahora, en vez de irnos como de forma épica, ¿no? Chilam hasta allá las tierras, que ahora aunque nos vayamos en avión, en autobús, tren, lo que sea, pues un vehículo que ahora tenemos, es las teguas, ¿no? En este caso, pues la vía que utilizamos, y tenemos que abrir esos canales y captar con estas audiencias, pero pues eso ahora sí parte gradual. Como dices, lo importante es estudiar y que hagamos esa práctica de verificación, porque si no va a ser humo también, y como dices, para eso remitirnos a las fuentes, a los números, a los hechos, y en base a eso, a esa seriedad, es que vamos ahora sí a trascender, y que esto que está a punto de morir, pues ahora sí se encuentra esa luz, como nos dicen las profecías, ¿no? Yo creo que es Sí, parte de este impulso, y lo que mantiene este espíritu de Tantún Catún, y de pues todo el movimiento, y de los claro. practicantes del Kinam, y pues bueno, un abrazo ahí también al maestro, y pues bueno, a quien se ha formado, ¿no? Como la maestra Rampam, un abrazo, Sí. Antonio, Guadarrama con los cálculos, Fabián, y bueno, es un grupo, importante, que pues ahora sí va a ir abriendo brecha, pero pues como los toltecas, ¿no? Es experiencia propia, y pues mucho amor, como decía, ¿no? Oye, el verso que estaba buscando ya lo encontré, dice así: aunque ya no se manifieste su contenido, ni se siga la cuenta de los catunes, en su momento volveremos a entenderlo nosotros, los de nuestro linaje maya. Obviamente, cuando dice linaje se refiere al linaje espiritual, no necesariamente a los mayas étnicos, ¿no? Pero dice, comprenderemos el significado de las piedras, de las estelas, cuando se restablezcan los textos y sean aclarados sus sentidos, cuando los sacerdotes de la tierra recuperen la cuenta del mecanismo de los catunes. Está hablando, por un lado, de aprender a leer los textos mayas antiguos, cosa que ya se está haciendo gracias a los mayistas que ya han podido leer, pon que la mitad de los glifos, y entender pon que una cuarta o tercera parte de sus contenidos. Pero, por otro lado, y aclara, cuando sean aclarados sus sentidos y cuando los sacerdotes de la tierra recuperen la cuenta del mecanismo de los catunes. A ver de qué manera podemos concientizar a los dignatarios mayas de que recuperen no solo su lengua, sino también su calendario. Eso les daría un poder formidable frente a todo el planeta. Todo el mundo ha oído hablar del calendario maya y de lo exacto que es y demás.
Si los sacerdotes pudieran dar fe de eso, y decir, sí, mira, es por esto, por esto, por esto, sin necesidad de repetir lo que dicen los mecachifles de la fe y lo que dice tanta gente que no sabe del tema y está hablando, ¿no? Sino directamente las fuentes. Si eso se pudiera conseguir, se cumpliría la profecía. Es un ejemplo de cómo se cumple la profecía, no hay que sentarse a esperar. Te sientas y no pasa nada. Hay que encontrar formas de que esto se materialice. Y estas profecías son, digamos, están fechadas, son parte de un esquema, de una estructura. Este asunto, el rescate de las cuentas y de la escritura, corresponde al tiempo que falta antes del fin del sol. Nosotros estamos ahora en el último año, penúltimo del penúltimo atado del sol. Bien, queda un atado por delante, es bastante tiempo para hacerlo, pero hay que ponerse a hacerlo, porque no es nada sencillo, de eso pueden estar seguros. Por otro lado, también hay que ser honesto y decir que las cuentas están recuperadas hasta un punto, pero no por completo. De modo que esto es un intento que hay que hacer entre todos. La siguiente generación lo va a seguir haciendo. Es generacional, pero hay que encontrar el modo de que los sacerdotes mayas, aprovecha que todavía existen, que están organizados, tengan por lo menos una materia de calendárica. Sí. Sí, dime. Venía pensando, una forma de reminiscencia, aunque ya no lo manejen tanto, del calendario es por las fiestas de los pueblos. No lo hemos hecho, pero si rastreamos en cada pueblo cuándo se celebra la fiesta Claro, de cada pueblo, es aproximadamente cada 20 días. claro, No hemos notado, digamos, no lo hemos anotado para plasmarlo, pero ellos saben bien, dicen, ya viene la fiesta de tal pueblo, y ahora viene, después sigue la de tal, entonces se van, eh, es la forma en la que van llevando el calendario, porque todas se claro, ajustan a la fecha principal, que es la del 3 de mayo. Entonces, o sea, se quedaron atrapados en claro. el juliano, y de Sí, pero ahí es sería fácil la resolver forma. eso. Exactamente. Entonces es digamos, la forma en la que todavía llegan a conservar el calendario, pero digamos, sin que lo puedan nombrar como calendario. Es como esa Claro, parte. son cuentas prácticas. No es un conocimiento teórico, es algo práctico. Pero está muy bien esa idea, ¿eh? Sí, Sí, y sería bueno, como hacer un inventario, ¿no? exacto, y así, bueno, hay que ver cómo podemos organizarlos para que en esas fiestas donde todos los mayas van a la iglesia, la iglesia cruzó, ahí la mayoría de las personas pasan, y llegan a la iglesia, es un buen punto de reunión para todos. Entonces, si en hablar con los dignatarios para que en ese justo momento, si tienen un librito, algo para difundir, si en ese momento hacen una exposición del Maya, Claro, se puede ayudar a rescatar y claro. se llevan, no sé, unos talleres como de Jenny y Moy, donde se Unos ponen a talleres. jugar a los niños, les empiezan a hablar en Maya, creo que sería la mejor forma de poder llevar Claro. para allá, aprovechando las fiestas que ya usan. Entonces, pienso que es una buena forma de poder Sí, integrar otra vez de nuevo el calendario, ¿no? sí, sí. Me parece excelente hacer un inventario de fiestas sagradas, no solo de un pueblo, sino de todos, porque algunos se habrá olvidado de una, pero otro la recuerda y así. Y después mostrarles que todas esas fechas están articuladas con una razón. ¿Cuál es la razón calendárica de esas fechas, no? Y ya de esa manera práctica, que le pierdan el miedo al calendario, porque sí da miedo al principio empezar a estudiar esto. Pero ya después que te vas metiendo ves que es pura lógica. Sí, pero en fin, esa es una profecía pendiente que hay que emprender. No es solo el desciframiento del calendario, es también que dice, los sacerdotes de la tierra lo puedan manejar. Sí. Adelante, Chignaui, ya que nos colgamos. Sí, Sí, por cierto, uy, A todos los que están aquí. Bueno, antes darles un mensaje.
Aunque quizás lo hagamos después, pero la intención va a ser dejar de transmitir el Tantún Catún y el Nick and Nash, pero por Facebook. Lo intentaremos transmitir desde la siguiente semana por YouTube para que, bueno, como saben, Facebook ha estado borrando los últimos videos por cambios en sus servidores. Si han notado, a veces intentan reproducir un video y dice que no está disponible, le dan a actualizar y es cuando ya empieza a reproducirlo. Eso es por la saturación de los servidores del Facebook. Pero bueno, una plataforma especializada es YouTube. Entonces, Claro. les sugerimos, les vamos a estar abriendo, mandando un posteo donde salga el link para que puedan seguir el canal de Iglesia Tolteca y de Nación Tolteca, que es donde van a estar ahora pasando los programas, para que pues ya sea un poco más fácil que no se pierda información. Entonces, pues sería por ese, igual lo estaremos anunciando a través de la semana, para que estén atentos, y bueno, pues ahora sí vamos a saludar a Matlactiel Cernaza, Laura Estrada, Cortina, Miguel Ulises, Ramón, Miriam Estrada, Noé Tomé, Toledo, Janet Ramos Gallo, Rebelde, Jean Aldaco, Yeas Solórzano, Adrián Flores Barajas, Marley Esquivel, Alejandro Olver Herrera, Pancho Chopper, Halcón Rojo, Yago Celotli, Gonzalo Guerrero, Patricia Méndez, Benjamín Cruz, Patricia Aramburo, Alejandra Arenas, Jenny J también pasó por acá a saludarnos, Dani Palacios allá en Cancún, Isabel allá en Argentina, me comentaba que está tomando el curso de Antonio Guadarrama, que está, y me comentaba que se le estalla la cabeza, ¿no? Cada que lo pone a hacer ejercicios, pero cada vez se le va haciendo más sencillo. Digamos, de primer impacto, es una saturación mental, de que se rompen esas estructuras mentales, pero después ya que las vas acoplando, encaja todo, ¿no? Y empiezas a entender Anáhuac. Sí. Empiezas a ver los principios anahuacas de vida reflejados en el calendario. De Quetzalcóatl, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Con solo aprender esos 20 signos y los 13 números, y ya de ahí todo lo que desencadena, ¿no? David Piñón nos comenta, gracias a todos por compartir tanto conocimiento. Tenemos un pequeño grupo que se reúne donde leemos fragmentos del Huehuetlactoli. Ahora nos gustaría hacer algo más formal. ¿Qué libro nos podría recomendar, Frank, para empezar? No tenemos un alto grado de conocimiento de nuestra cultura, pero seguro interés por aprender sí tenemos. Gracias de antemano por lo. Para empezar, ¿qué? No entendí esa parte. Sí, ellos tienen un grupo, fragmentos de Huehuetlactoli donde los leen, pero quieren algo más formal. dedicado al Huehuetlactoli. ¿Qué libro nos podría recomendar? Mira, yo les sugiero leer los textos náhuatl que ya se han traducido. De hecho, tenemos una selección de textos en la página teomostli.org. Teomostli con SH, ¿no? Teoshm, no. A ver, Teomostli, teomostli.org. Ahí hay una selección de textos en náhuatl que lo pueden ir introduciendo al lenguaje de los huehuetlatoles. Los huehuetlatoles usan muchas metáforas y a veces pues no es lo que dice así lectura directa, sino lo que quiere decir entre líneas. Entonces, ahí van a encontrar en total hay ahora unos cientos, yo creo ya, de páginas de traducciones del náhuatl, que también a 2 columnas siempre,
que también les van a ir introduciendo en la lengua. Eso es importante. Por acá tenemos unas 500 páginas de Huehuetlatolis. Los Huehuetlatolis son como sermones, ¿no? Son como estructuras en forma de sermones. Algunos son cortitos de 3, 4 versos y otros tienen docenas de páginas. Y tenemos muchos por acá traducidos. Lo que nos ha faltado es tiempo para subir todo eso, pero sí, vamos a empezar a subirlo. Por lo pronto ya están arriba los signos sacros, que son una parte importante de esta literatura, y también los conjuros médicos, por llamarle de algún modo, que son lenguaje esotérico náhuatl. Eso le va a dar soltura en el manejo de las metáforas. Sí. Y yo les recomiendo que se pongan a leer, a vocalizar en voz alta la parte en náhuatl. Afortunadamente la pronunciación del náhuatl es similar a la de español, tiene las mismas vocales más o menos. Recuerden que la X siempre se pronuncia como SH. Y en esos textos la columna de náhuatl está fonética para que no tengan duda ninguna de cómo se pronuncia, para facilitar. Bien, ok. No me acuerdo que son todos los textos que hay ahí, pero a ver si empezamos a subir ya Huehuetlatolis, porque también hay muchos. En total deben ser unas 1000 páginas de Huehues lo que se conservan en las fuentes náhuatl. Y ya se pueden subir algunos cientos de ellas, sobre todo lo relativo a padres, hijos, embarazadas, el parto, ese tipo de cosas ya está traducido, y también detalles como las escuelas, los calmecacs, todo eso ya está traducido. Chignahui, a ver si lo platicamos, ¿no? Sí, queda tanto que hacer. No te escuchamos. Se corta un poco. Sí. Deja, entonces, Ajá, a ver quita si tu Sí, cámara, sí. exacto. A ver si así ya se fluye el sí, tuvimos. audio. Mejoró, Bien. mejoró. Sí, entonces sí pueden Ok, ok. ya entrar a esta página. Pues, hay muchas ya traducciones. Este, y bueno, pues es tan simple, nada más dan un clic y se abre el PDF. Pero sí necesitamos poder subir más información, con gusto, y si llega nueva, pues también. Pero bueno, Lo que vaya cayendo lo vamos a ir subiendo en cuanto esté. Esa es nuestra exacto. política. Ujú. Sí, justamente. Entonces, bueno, pues también seguimos con los saludos. También Aranjuez Yahuicho, que anda Sí, por que ya acá. está. También ya, Cortina Miguel, la gran labor de Vicente Omey y Chicnavi entre las comunidades mayas forman parte del rescate del Tonalpohualli o calendario. El resto debemos estudiar. Bueno, si no haríamos nada sin las traducciones de Frank, eso sí lo agrego yo. El resto debemos estudiar y trabajar duro para participar en ese rescate tan necesario y poder hacer honor a nuestros ancestros. Salvar lo nuestro es salvarnos a nosotros mismos. Saludos y gracias. Seguimos en espera y pendientes del curso de calendario. También Sofía Giovanna, ¿cuándo iniciará el curso de calendárica? Bueno, y también para eso, les recomendaría que hagan el curso de Antonio Guadarrama, allí en el grupo de calendario tolteca, porque si no han tomado nada de calendario y toman ese curso, pues al menos van a tener las nociones, porque estas clases que va a dar Frank van a ser literalmente para que nos estalle el cerebro, porque No, pero digamos para quienes ya son más conocen un poco, avanzadas. porque nos Exacto. estamos repartiendo este asunto porque es que es demasiado. Entonces, a mí me va a tocar clases para quienes ya conocen un poquito y pueden seguir la pista. A ver, que no me voy a demorar, termino esta clase y voy para la otra. Quienes no hayan entendido, va a haber que crear un sistema de repaso, porque es que al principio esto es inusitado y hay que repasar. Ya con el tiempo hay un momento que hace clic y ya empiezas a armar tú mismo la información. Pero al principio habrá que crear un sistema de repaso. Justamente ayer hablaba con Omey sobre esto, porque se ofrece para monitorear calendario. Sí, y así sirve que repasas, Omey, porque ya ha pasado ya más de una década de las clases que recibiste tú. Sí. Sí.
y bueno, y ese choque, ya igual también nos comentaba por acá Isabel que sí le daba miedo el calendario, pero sí, ya que te adaptas a ese lenguaje, El lenguaje ya, es como aprender una este, lengua. con eso, por eso les serviría muy bien que entren en ese curso de calendárica básica. Además, Antonio es muy buen maestro y explica, con calma y con ejemplos sencillos. Con eso van a poder entrar más fácil a la complejidad que pueden llegar a existir más adelante. Que, o sea, bueno, siempre me impresiona a mí la sencillez con la que muestran algo tan complejo, ¿no? Aprendes la estructura básica, y ya todo encaja. Nada más es cosa de llevar bien las cuentas y los ciclos más grandes, pues van encajando. Por eso también luego se me hace tan absurdo como no se ponen de acuerdo, investigadores Sí, oficiales con todas sí, las cuentas. realmente. Algún día Exacto. hablaremos de eso, de por qué tantas versiones, tanto en las academias como entre los grupos de tradición, que además no se ponen de acuerdo entre sí. Tendremos que platicar de eso. Y también Adriana Feldenkrais, Frank, ¿cuándo puedes dar un curso de cómo estudiar las fuentes, sobre todo los códices? Lo que pienso hacer sobre calendario, dedico una lección al tema de las fuentes. Pero el tema merece mucho más. Mi idea es en cada curso especializado tocar un poco de fuentes, las fuentes específicas de ese curso. Pero si tú unes todo eso, todas las fuentes, eso ya es un curso completo, que trate de códices, de crónicas, etcétera. A ver si sacamos tiempo. El curso ya está diseñado, pero yo no he tenido tiempo de hacerlo. Ahora estoy en trámites con Jonathan. En cuanto aparezca una cierta cámara que estamos esperando, ya con eso arrancamos. Sí, también, por ejemplo, bueno, me venía así a la mente, quizás no para el Tantún, pero sí para el Nikanash, podría ser como un curso que nos dabas de arte, de lectura, El simbolismo. códices, exacto, de simbolismos Sí, en códices. Quizás agarrar un sabatino en la UD y que podamos ver algunos detalles sí. también para que se vaya conociendo. Estos están impresionantes ya que veamos ese simbolismo. Es como en esta reunión reciente que tuvimos con unos chicos que no sabían cómo se escribía Tenochtitlan, ¿no? O sea, Ya, sí. Pero bueno, es que encontramos finalmente no nos simbolismos enseña eso en la escuela. y por Es eso normal. sirve mucho o sea, poder ver, descifrar esos códices y saber esos simbolismos. Entonces, por eso nos vendría bien algún día con un ¿Cómo programa no? de esos, ¿Cómo no? Dediquémosle unos encuentros cuando se pueda, ¿no? En los sabatinos al tema de códices, simbolismos y crónicas. sí, sí, que también nos llegan a pedir mucho. Y ya para terminar, José Martín Hernández, buenas tardes, muchachos, que tengan un agradable domingo con sus papás. Bueno, feliz día del padre a los papás, a los que están y los que no. Y bueno, pues con eso cerramos. Recuerden suscribirse al YouTube de Iglesia Tolteca y de Nación Tolteca, porque pues allá nos estaremos encontrando la próxima semana. No sé si quieran cerrar con algo, Frank, Omey, Vicente. Por mí ya fue mucho. Saludos, gracias. Nos vemos. Pues, bendiciones.